Bendiciones a todos aquellos hermanos y venezolanos que van a escuchar este audio. Esta es una alerta de parte de Dios y del Señor Jesucristo sobre un terremoto y maremoto que viene a Venezuela. Aquellos que vayan a escuchar este audio, les habla su amigo y hermano, el profeta y pastor Carlos Morán de Venezuela, quien desde el año 2015, por misericordia de Dios, estuvo llevando un mensaje profético sobre eventos que venían a Venezuela por muchas iglesias en el 2015 al 2018, y que desde aquel entonces hasta este año estuvo hablando por videos. Tengo meses que casi no hablo por videos, por dirección de Dios, porque como muchos sabrán, he sido perseguido por gente del gobierno y inclusive del nuevo orden mundial por el mensaje que he hablado de parte de Dios. Quiero hablarles, hermanos, este mensaje que Dios me habló. Bendito sea la gloria de Dios. Dios me habló esta madrugada, hoy domingo, bendito sea la gloria de Dios. Ya le voy a decir la fecha. 22, domingo 22, hoy domingo 22 de octubre del 2022, el Espíritu Santo me despertó a las 6 de la mañana y me habló lo siguiente, de acerca de un gran terremoto y maremoto que viene a Venezuela. Voy a decir tal cual lo que Dios me ha dicho, me dijo hoy, y les estaré diciendo un resumen corto de confirmaciones de lo que Dios me ha hablado. Con respecto repito, a un gran terremoto que se aproxima sobre Venezuela. Me dijo el Señor que se acerca el gran terremoto anunciado para Venezuela, anunciado por mi persona y anunciado por otros profetas del Señor desde hace muchos años, alertando al pueblo de Dios de Venezuela y a todos los venezolanos. Dios, dice la Biblia, que no hará nada sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Y Dios, como Padre, Él habla, alerta para que nosotros estemos preparados para que cuando las cosas sucedan no nos agarre desprevenido. Dice así lo que el Señor me decía. Dice así. Me decía el Espíritu Santo: Venezuela se va a partir en dos. Me decía: Venezuela se va a partir en dos. Me decía: el litoral central va a desaparecer. Yo voy leyendo conforme lo que el Espíritu Santo me iba hablando. Repito, Venezuela se va a partir en dos. El litoral central va a desaparecer. No busqué cuál es el litoral central porque estuve ocupado hoy en el día, pero quiero soltar esta responsabilidad que el Señor me ha dado. Me decía el Espíritu Santo sobre este gran terremoto, maremoto que viene a Venezuela, y también de la intervención militar extranjera que viene a Venezuela. Me decía: Katia Lamar desaparecerá. Repito, Katia Lamar desaparecerá. Me decía: la maldad de esta nación ha subido a mi presencia. Me decía Dios: la maldad de esta nación ha subido a mi presencia. Y decía el Señor, me decía: dile al pueblo venezolano y a la iglesia: volveos, pueblo de Venezuela, de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y me decía: apartaos de los Baales y convertíos al Dios del cielo y al Dios de la Biblia. Amados hermanos, este es un mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo y del Dios de los cielos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia, a todo el pueblo venezolano y a la iglesia de Jesucristo a santificarse, a limpiarse, porque Dios va a manifestar su juicio sobre Venezuela a causa de tanta brujería, tanta hechicería, de tanta palería, de tanto chamanismo, de tanta maldición que han introducido en nuestro país. Y decía el Señor, seguía diciéndome: sacudiré el cerro del Ávila y se partirá en dos. Se abrirá una brecha en esta montaña. Repito, sacudiré el cerro del Ávila y se partirá en dos. Se abrirá una gran brecha en esta montaña. Y decía el Señor: volveos a mi reprensión
Iglesia de Jesucristo, pueblo de Venezuela, volveos al Dios de los cielos, volveos a mis mandamientos, decía el Señor. Apartaos de la idolatría, apartaos de la chinita, apartaos de José Gregorio, apartaos de la santería, de la palería, apartaos, dice el Señor, porque si no os cortaré de la tierra de Venezuela, dice el Señor. Y me decía, hermanos, me decía zonas de Venezuela que serán sacudidas y estremecidas, algunas porque habrán otras. Zonas de Venezuela que desaparecerán. Me decía, zonas de Cogede, San Carlos, serán sacudidas y zonas de San Carlos, Cogede desaparecerán. Zonas de Margarita desaparecerán. Zonas de Caracas desaparecerán. Zonas de La Guaira desaparecerán. Zonas del Zulia desaparecerán. Zonas de Carabobo desaparecerán. Zonas de Valencia serán sacudidas y algunas zonas desaparecerán. Me decía, los Roques serán sacudidos y parte de ellos desaparecerán. Me decía, Trujillo, todas estas zonas que le digo, el Señor me decía que serían sacudidas por el gran terremoto y maremoto que viene a Venezuela, y muchas partes de estas zonas desaparecerán. Me decía Trujillo, Ignotú, me decía el Zulia, me decía la Ensenada, me decía Bobures, me decía Los Cayos, Miranda, Mérida, Lara, Portuguesa, de Portuguesa me decía Sanare, Barquisimeto, zona de los médanos de Coro desaparecerán, zonas de Barinas y Táchira desaparecerán, serán estremecidas y sacudidas. La Concepción en el estado Zulia, Yaritagua, zonas del Vigía, me decía zonas de la Tortuga, Caripito, Maturín serán sacudidos. Me decía, los yesos se reventarán, porque una de las causas que Dios permitirá este gran terremoto es para acabar con la idolatría en Venezuela, con la palería, con el chamanismo, con la santería, para acabar con toda esta maldición que han traído a Venezuela. Me dijo, sacudiré las placas tectónicas de Venezuela. Me decía, sacudiré la Zulita en el estado Mérida y zonas de la Zulita desaparecerán. Me decía, sacudiré el cuartel de la montaña y zonas del cuartel de la montaña desaparecerán. El cuartel de la montaña desaparecerá. Boca de Uchire, me decía, Boca de Uchire. Creo que esto es, hermanos, en Anzoátegui. Me decías, el Pedregal, me decía, arroparé y barreré las costas de Venezuela con tsunami. Oh, Shakata la Masita, la Bakenda, la Bashanda, la Bakenda. Hermano, esto es un llamado al arrepentimiento al pueblo de Venezuela. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a entregarle su vida a Jesucristo. Este mensaje, hermano, es necesario que corra por Venezuela. Este mensaje es necesario que sea llevado, aleluya, a la iglesia, a los ministros, para que nos humillemos delante de la presencia de Dios y que Dios lo que vaya a hacer, aleluya, tenga misericordia del que deba tener misericordia. Me decía la Grita, sacudiré la Grita en el estado Táchira. Me decía las represas del Guri y de Macagua se partirán en el estado Bolívar, Puerto Ordaz. Me decía, el Sorte desaparecerá. Me decía, la cordillera andina se moverá y se abrirá. Me decía, la falla de Boconó se abrirá, se activará. Me dijo, sacudiré San Felipe en el estado Yaracuy. Y me dijo, hermanos, terminando, después de este gran terremoto vendrá a Estados Unidos y bombardeará muchas zonas de Venezuela. Amados hermanos, repito, y amigos y conocidos, aleluya, es necesario que te santifiques, es necesario que te consagres, que te limpies, que te guardes para Dios. Y si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, entrégale tu vida a Jesucristo. Busca una iglesia donde prediquen el evangelio y entrégale tu vida a Jesucristo. Prepara un kit de emergencia, un kit de primeros auxilios, porque el tiempo del cual el Señor ha hablado se acerca. Esto se acerca, decía el Señor.
Señor está cerca, me decía el Espíritu Santo, y me decía: alerta, alerta Venezuela, alerta Venezuela. Bendito sea la gloria de Dios. Mi deseo, aleluya, es que la gente no perezca. El deseo de Dios es que la gente no perezca, que la gente, aleluya, vuelva su mirada al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia, al Dios de los escuadrones de Israel, y se aparten de sus malos caminos, de la corrupción, de la maldad, de la impiedad. Amados amigos, hermanos, aquellos que vayan a escuchar este audio, es necesario que compartas este audio con todos aquellos que tú puedas. Es necesario que nos humillemos, que nos volvamos a Dios. El Señor estaba muy bravo, muy molesto. Me decía: la maldad ha subido a mi presencia. Por varios años yo anuncié este gran terremoto, maremoto, que viene a Venezuela. Dios me ha mostrado un maremoto enfrente de las costas del estado Sucre, en Cumaná. Me mostró cómo el mar, aleluya, allí se efectuaba un terremoto en el mar y se efectuaba un maremoto. Igual lo he visto en el estado Zulia, en el lago de Maracaibo. Hace un mes el Señor me dijo: alerta, alerta al pueblo de Venezuela, alerta a la iglesia, que se acerca el gran terremoto a Venezuela. Bendito sea la gloria de Dios, que Dios tenga misericordia. Es tiempo de volver nuestra mirada al Dios de los cielos. Dios va a permitir esto para derribar toda maldad, para derribar toda obra de Satanás en nuestro país, y después de esto vendrá, me decía el Señor, un tiempo de bonanza, un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad. Después de este gran terremoto y maremoto, vienen como 2 o 3 terremotos y maremotos. Después me decía el Señor que bombardeará en muchas zonas de Venezuela. Quiero terminar diciendo lo que dice la palabra, que en los postreros tiempos las señales ante la venida de Cristo, una es terremoto en distintos lugares, en distintas partes. Lo otro que quiero decir es que mientras yo estuve en estos años del 2015 al 2018 recorriendo muchas partes de Venezuela, el Señor me mostraba aquel gran terremoto, bendito sea la gloria de Dios, donde yo veía que las calles de Venezuela brincaban como una gelatina, donde yo veía que las casas se cuarteaban y se desplomaban, donde veía los edificios en Valencia, en Maracaibo y en muchas partes, San Cristóbal, Mérida, Trujillo, muchas partes, ver como edificios y casas se venían abajo por ese gran terremoto devastador que venía a Venezuela. El eterno Dios de Israel tiene la última palabra, hermanos. Yo solo soy una voz en el desierto que viene a alertar al pueblo de Venezuela, de mi amado país, a que nos volvamos al Dios de Israel, nos volvamos al Dios de los cielos, que le entreguemos nuestra vida a Jesucristo, porque Cristo viene pronto y Cristo quiere traer cambios sobre nuestro país. Pero solo cuando, aleluya, estemos clamando, estemos humillados, el Señor volverá y cambiará y actuará a favor de Venezuela. Guarden agua, guarden un kit de primeros auxilios, guarden comida. Yo vi cómo la Cruz Roja Internacional estaba en Venezuela, cómo habían recatistas, cómo parte de Venezuela donde lanzaban la comida desde el aire para ayudar a causa de este gran terremoto que llegaba a Venezuela. Y el Señor me decía hace un mes me decía que vendría ese terremoto, gloria a Dios, vendría un terremoto a Venezuela después de la caída del sol, después de las 5 de la tarde, esa hora, después de allí vendría el gran terremoto. Y también me ha hecho muchas cosas, pero no puedo decirlas todo aquí porque no me da el tiempo y sería el audio demasiado largo. También me ha hablado de un terremoto de madrugada en Venezuela, también un terremoto de madrugada, y es fuerte todas estas cosas, pero Dios tiene la última palabra. Ya no hay vuelta atrás, el tiempo se acerca. Entonces comparte este audio y preparémonos y apercibámonos para el tiempo que viene, porque el Señor sabe todas las cosas. Y sí, Estados Unidos también, el Señor me ha mostrado que entran por la frontera, entran por el mar Caribe, entran y bombardean las zonas militares de Venezuela, los cuarteles, las zonas militares de Venezuela son bombardeadas, inclusive caen bombas alrededor de casas, lugares de casa, bombardean zonas de Caracas,
el Paseo Los Próceres, en muchas partes de Venezuela serán bombardeadas. Y cualquier cosa puede buscar mis videos en YouTube y verlo, Profeta Carlos Morán o Pastor Carlos Morán, y ahí se dará cuenta de lo que he venido anunciando a través de los años. Que el Señor Dios de los cielos haga su perfecta voluntad. Busca de Dios mientras pueda ser hallado y apartémonos del pecado. Apartémonos del pecado porque estamos viviendo los últimos tiempos y Jesucristo viene ya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Se despide tu amado hermano y amigo, el profeta y pastor Carlos Morán, una voz de alerta para Venezuela en esta hora. Hoy, gloria a Dios, domingo, alabado sea el nombre poderoso de Jesús, 23 de octubre del 2022. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde.